Sigue. Café de la tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde. El 75% de las viviendas de la ciudad de Buenos Aires son edificios. Y de aquí la importancia de las expensas. De eso vamos a hablar ahora porque hay un plan del gobierno de la ciudad que pretende reducir el costo de las expensas, entre un 10 y un 20%. Bueno, ¿cómo lograrían reducir las expensas? ¿Sería una buena noticia? De esto vamos a hablar con nuestros invitados. Aquí está Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos Asociados. Nacional, Federación de Inquilinos Nacional. Y Samuel Knopov, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios. Bienvenido, Samuel. Gracias por invitarnos. Muy bien, un placer. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de este plan del gobierno de la ciudad para lograr reducir las expensas. ¿Cuáles son los puntos que han trascendido? En primer lugar, que no tener la obligatoriedad de construir una vivienda al encargado del edificio. Es decir, un edificio nuevo que se está construyendo, estos son para los edificios nuevos, ¿no? Los que vengan de acá en adelante. Un edificio que se está construyendo no tiene que construir una vivienda más especialmente para el encargado. Y para atrás ya no existiría la obligatoriedad de que el encargado tenga la vivienda en el edificio, ¿no? Es decir, se lo puede sacar. Tendrían que ir de la vivienda, claro. De esa vivienda y esa vivienda usarla. Exacto. Bien, bueno, ese es uno de los puntos. Sí. Otro de los puntos tiene que ver con los controles. Y allí uno, bueno, tiene muchísimas dudas al respecto. ¿Por qué? Porque hablan de evitar o espaciar, en realidad no evitar, sino espaciar los controles en algunos sectores, como ser Ascensor, sí, caldera, agua, sí, fachada. Ok, o sea, se espaciarían los controles que hoy se realizan en los ascensores. Me imagino que esto tendrá alguna letra chica hablando de ascensores, diferenciando Nuevos, a ascensores exacto, modernos o sí, por antigüedad, ¿no? Exacto. Después, por otro lado, el tema del agua. Sí. También. Que sería una prueba y ahí se cambiaría el agua. Una prueba química. Una prueba química y a partir de esto se cambiaría el cada agua. un año. En vez de cambiar al agua como se cambia hoy. En vez de cada 6 meses, cada un año. Sí. Y no se cambia, sino que se hace una prueba química y ahí se cambia. Bien, o sea, recién se cambiaría cada un año. Fachada. Por otro lado, la fachada. También depende de la antigüedad. Y siempre hablando de la fachada, de la parte externa, que podría llegar a ocasionar un riesgo a terceros. Exacto, no interna. No la fachada. Y caldera. Y también el control en la caldera. Bueno, son temas muy importantes y muy sensibles, ¿no? Ahora, con todos estos puntos que estamos mencionando, ¿lograrían reducir las expensas? Yo creo que no. Que es quizás en lo que estemos de acuerdo con Knopov. Me parece que las expensas no van a bajar por esto, que hay un componente, hay varios componentes en las expensas que hacen que aumenten muchísimo, que tiene que ver con tarifas, sobre todo, agua, luz. Eso ha generado aumentos muy grandes. También los arreglos en los edificios, los costos. Y yo agregaría una cosita más, que es la falta de control sobre las administraciones de consorcio, que es enorme. Se supone que en la ciudad hay alrededor de 35.000 administraciones de consorcio, de las cuales solo 7.600 están inscritas en el registro, que es obligatorio y que hay que presentar declaración jurada. Sí. Las expensas ya no se discriminan en los edificios entre ordinarias y extraordinarias, por lo tanto el inquilino soporta todo. Y me parece que también algo huele a pelea más de sectores políticos que a empezar a resolver el tema. ¿A qué te referís? ¿A pelea del gobierno de la ciudad con el sindicato de encargados de edificios? No, al gobierno nacional con el sindicato de encargados de edificios. Al gobierno nacional, no el de la ciudad con el sindicato de encargados de edificios. El gobierno de la ciudad tiene buena relación con el sindicato. ¿Knopov? Hemos recibido con alegría la primera vez en 14 años que se toma en cuenta un tema tan importante que afecta a 15 millones de copropietarios en todo el país, más de 2 millones de copropietarios en la ciudad de Buenos Aires, 800.000 inquilinos, cuando los encargados son 45.000 y los administradores registrados 6.500. Desde la escuela primaria nos enseñaron que 2,5 millones de copropietarios es más que 800.000 inquilinos, 45.000 encargados y 6.000 administradores.
Entonces, algo huele mal en toda esta situación que no era tenida en cuenta. Si el gobierno de la ciudad quiere no hacer un maquillaje, sino buscar una solución de fondo a un tema tan grave que afecta al 40% de la población, sí, nos extraña mucho que no hayamos sido convocados y con un abuso de autoridad directamente resuelve ciertas cosas cuando los convocados somos los inquilinos y los propietarios que vivimos a diario el problema. Hace 14 años estamos luchando con esto. El gobierno anterior lo cajoneaba, este gobierno no nos toma en cuenta porque hemos pedido audiencia al ministro de Trabajo hace 3 meses, no nos dio la audiencia. Entonces también hicimos una denuncia en la oficina anticorrupción. Pero usted está pidiendo que lo convoquen para formar parte de la letra chica de este plan para reducir las expensas, no. ¿O usted está de acuerdo con este plan para reducir las expensas y está pidiendo que lo convoquen para las paritarias con encargados? Que nos convoquen para las dos cosas, porque las paritarias son firmadas legítimamente representando a los trabajadores por el SUTER y por el otro lado nadie. 3 señores, que es un fraude, son presidentes de cámaras de administradores, que de los 6.500 representan escasamente el 15% a 1.000, entonces es un convenio ilegal, ilegítimo e inconstitucional. Pero por otro lado, también le pedimos al gobierno de la ciudad que nos convoque para colaborar. No queremos poner palos en la rueda, pero compartimos con el amigo lo que dijo aquí, que para que bajar el 20% de eso, si el sueldo del encargado, más las cargas de la seguridad social, es el 70 al 80% de la recaudación mensual de un consorcio, deberían sacar todos los impuestos que pueden sacarlos, porque este monstruo, que es Frankenstein, lo creó el mismo gobierno de la ciudad, con imposiciones repetidas, sobrepuestas, etc. A ver, Nopov, me quiero quedar con ese número que acaba de decir, una cifra que me parece importante. El sueldo del encargado representa entre el 70 y 80% de las expensas. Hay algunos problemas con los números. En la ciudad de Buenos Aires hay 2.900.000 habitantes. Si para Nopov hay 2.500.000 propietarios y 800.000 inquilinos, hay más propietarios e inquilinos que habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Eso no es así. La realidad es que hay 1.015.000 inquilinos y que después hay mucha gente que vive en hoteles, en villas, y hay un sector que es propietario que debe estar cerca del 1.000.000 y pico. ¿Sí? Eso primero, si no, si decimos cualquier número es difícil. Y después también hay un problema con los números de los encargados. La realidad es que es imposible imaginar que en un edificio de 50 unidades, supongamos que haya un encargado que cobra 30.000 pesos, para exagerar. La realidad es que no significa el 80% de las expensas eso. Todos sabemos que las expensas... ¿Qué peso tiene hoy para vos el...? Depende del edificio. Acá hay algo... Bueno, pero en promedio estamos hablando, Bueno, en ¿no? promedio un edificio chico yo creo que debe estar en 35% y en edificios grandes mucho menos. Hay que ver seguridad, que en realidad la seguridad es lo más caro de un edificio. Y también me parece que... Digo, nosotros representamos inquilinos. Lo que nos interesa es alquilar de forma justa. No tenemos intereses en negociar paritarias con nadie, porque la realidad es que negociar paritarias con alguien es una cuestión de negocios, no es una cuestión de derechos. Es que no pueden ni tienen derecho para negociar paritarias con nadie. Digo que la intención de sentarse en las mesas de negociación de paritarias tiene que haber una cuestión de negocios. Ahora, los consorcios no son los que se encargan de pagar los sueldos a los empleados. Sí, pero por eso no parece descabellado pero habría que ver quién tiene la representación, ¿no? Pero habría que ver quién tiene la representación sobre los consorcistas realmente. ¿Quién la tiene? Bueno, yo creo que nadie. Yo creo que nadie, los consorcistas no están organizados, no tienen una cámara que los represente y que defienda los derechos. En realidad son grandes propietarios como Nopov, que tienen muchos departamentos y que tienen intereses en negociar paritarias con el sindicato y con el Ministerio de Trabajo. Y hay una cámara de propiedad horizontal que podemos estar de acuerdo o no quién está dentro de la cámara de propiedad horizontal, que es la que se sienta a negociar las paritarias con el sindicato y con el Ministerio de Trabajo. Después están todos los que están en la periferia tratando de ver cómo hacen para sentarse ahí para rascar algo. Si venimos a escuchar las mentiras que estamos diciendo aquí, podemos seguir escuchando mentiras, fabulaciones, a ver quién miente más. Realmente están mintiendo, porque tomamos cualquier análisis de consorcios,
de liquidaciones mensuales de consorcios y el sueldo del encargado, el 35%, es una mentira, una falacia total. Siempre está en el 70, 75, 80, 60 en el mejor de los casos, nunca menos que eso. Por otra parte, no acepto las agresiones que me está diciendo este señorito al lado mío, diciéndome que no representamos a nadie, que estamos desorganizados. Hace 14 años estamos inscritos en la IGJ, representamos a los copropietarios, la patronal es el que paga los sueldos, aquí los que pagamos los sueldos, que no existirían ni encargados, ni propiedad horizontal, ni administrador si no existen los copropietarios. El núcleo central de un edificio de propiedad horizontal somos los copropietarios. Por tanto, somos los propietarios, somos los que pagamos, somos los que tenemos que estar en las paritarias y no es un negocio, es una acusación infame. No es ningún negocio, es defender la situación de las grandes mayorías populares que representamos los copropietarios en la República Argentina. Vamos, bueno, evidentemente no están de acuerdo ustedes dos. Sí quiero volver Tuve la suerte al de conocer tema... al inquilino de Nopov. Sí que, bueno, los temas personales después lo dirigen. No, son cuestiones reales. Les voy a pedir un momento porque me gustaría escuchar la palabra de Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana del Gobierno, que justamente al respecto de este plan del Gobierno de la ciudad para reducir las expensas. El Gobierno de la ciudad está lanzando 14 medidas que busca reducir el costo de las expensas. Son 14 puntos específicos que hoy son un gasto fijo y corriente en los consorcios y que obviamente al llegar fin de mes esto repercute en lo que paga cada vecino dentro de su propiedad. Dentro de las 14 medidas estamos reviendo leyes, estamos reviendo decretos, disposiciones que por alguna razón vienen hace más de 40 años y algunas son más nuevas, pero lo que estamos buscando es poniendo racionalidad y desburocratizando para que los vecinos puedan tener un ahorro en las expensas que hoy pagan. Los cambios van a abarcar distintas variantes. En algunos casos se eliminan sellos y rúbricas que son un costo para el administrador y en consecuencia para el consorcio. En otros se eliminan certificados y trámites burocráticos como el del edificio seguro. Otros son beneficios del Banco Ciudad para que no tengan que pagar anualmente la cuenta corriente que hoy es obligatoria por ley para cada uno de los consorcios. También con respecto al código de edificación, hoy existe la obligatoriedad de en la construcción de los edificios de más de 15 unidades fijas se construya una vivienda para encargado a partir de ahora y cuando salga este nuevo proyecto y en los edificios nuevos que se construyan va a ser opcional construirla o no construirla. Los encargados de edificios se tienen que quedar muy tranquilos porque los que tienen vivienda así seguirá. Hoy hay una ley nacional y que nosotros no estamos proponiendo cambiar, que si hay vivienda para encargado y hay encargado, esa vivienda tiene que ser utilizada para el encargado. Nosotros hicimos el caso de un edificio de 10 pisos, 20 unidades funcionales, en Caballito, de 16 años de antigüedad, con encargado, jornada completa. Y eso es un ahorro que le estamos proponiendo a nivel anual del 11%, que para que tengan su idea es una expensa al año. O sea, cada vecino estaría ahorrando una expensa al año, que para nosotros es un ahorro significante. Bueno, según lo que dice Carrillo, y recién especificaba cada uno de los puntos, bueno, los tanto inquilinos o propietarios que estén viviendo en un departamento se estaría ahorrando una expensa al año con este plan que propone el gobierno de la ciudad. Volviendo específicamente al plan que propone el gobierno de la ciudad, ¿usted, Nopov, no está de acuerdo tampoco con este plan? ¿Le parece insuficiente? Me parece totalmente insuficiente, me parece que es de difícil cumplimiento. Nosotros nos pondríamos muy contentos que se pueda llegar a ahorrar eso, pero realmente hay que tener en cuenta varios factores. Uno, el gobierno, este monstruo que es Frankenstein, lo creó el mismo gobierno de la ciudad con impuestos y sobreimpuestos repetidos. El gobierno de la ciudad, que es superavitario, podría hacerse cargo de todas estas exigencias y no ponerlas en cabeza de copropietarios e inquilinos. Además, hay que recategorizar los edificios, porque los edificios de primera, segunda, tercera y cuarta no existen en la ciudad de Buenos Aires. Esos se clasifican de acuerdo a los servicios centrales que tienen y no hay ninguno de cuarta categoría y casi ninguno de tercera. Todos son de primera y de segunda categoría, con lo cual el sueldo del encargado y el de suplente van en ese orden cuando no debieran serlo. Entonces, ¿usted cree que allí está la mayor incidencia en realidad en el sueldo del encargado? ¿Cuánto subieron las expensas en este último año?
nosotros les digo, en los cálculos que tenemos hechos, el 55% promedio han subido las expensas. El tema de los administradores es también trágico. Los administradores no controlan que los administradores no controlan que los trabajadores cumplan con sus funciones. El encargado honesto trabaja bien y hace lo que tiene que hacer. El que no lo es, el administrador no lo controla. Resulta llamativo, y cualquiera lo puede comprobar, que cuando un copropietario llama a un proveedor, tiene un costo por el servicio. Cuando lo llama el administrador, duplica o triplica el costo. Qué raro, ¿no es cierto? Habría que... Ahí sí estás de acuerdo, Gervasio. Bueno, y también con el aumento de las expensas en un 55% en este último año. Y yo creo que ahí está la cuestión. Digo, necesitamos un control sobre las administraciones de consorcio. Después, las peleas políticas, de si estamos en contra o a favor de los sindicatos, y esos son temas, me parece, que van por afuera de lo que sucede con el negocio de la vivienda en la ciudad. Hay una realidad, y es que esto impacta, las expensas impactan muchísimo en los inquilinos, porque nosotros somos los que pagamos inclusive los arreglos de las viviendas, a sabiendas de los propietarios, que dejan en nuestro bolsillo esa responsabilidad frente a una administración que no te atiende el teléfono. Entonces, lo que no nosotros... Eso es muy importante. No atienden a nadie, ni por teléfono ni personalmente. De 6.500 administradores registrados, no llegan, las 3 cámaras, no llegan a reunir a 1.000 administradores, y ni siquiera esos 1.000 son consultados, no son representativos de nada ni de nadie. El gobierno ahí sí puede intervenir para regular. Los administradores tienen 30, 40 edificios, no pueden atenderlo. ¿Cómo van a atender el teléfono? Por eso a mí me parece importante que aprovechemos esta ocasión para discutir sobre el tema, que se discuta seriamente, que no se hable nada más que de los encargados de edificios como si fuesen el demonio, porque en realidad ahí hay otras cosas. Por supuesto. Lo que sí me parece es que si los inquilinos pagamos, tenemos que tener voz y voto en las asambleas, y eso es algo que tenemos que empezar a discutir en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con esta propuesta de espaciar los controles, ¿no? Porque es una de las mayores preocupaciones con las cuales yo me quedo, espaciar los controles en los ascensores. Bueno, está bien, incluso los matafuegos tienen un tiempo de vida útil de 2 años y piden que se cambien cada año. Hay muchas cosas, vuelvo a repetir, que este Frankenstein lo creó el gobierno de la ciudad. O sea, que hay puntos en los que ustedes creen que realmente es necesario espaciar los controles y no generaría un peligro. Está bien, pero es insuficiente. Pero hay otros en los que no. Yo creo que sería una flexibilización. Lo de ascensores, lo de caldera, fachada y agua, yo lo veo riesgoso, la verdad. Hay muchas experiencias de edificios que tienen cierta antigüedad y que tienen que cambiar toda la instalación de gas. El costo tiene que correr por el gobierno nacional, por el gobierno de la ciudad. Nosotros presentamos un proyecto en la legislatura para que el Estado se haga cargo, en alguna medida, de costear arreglos estructurales de edificios antiguos que los propietarios, que no son grandes propietarios, no tienen 10 departamentos, sino tienen uno solo, y que quizás no pueden pagar la instalación de gas y están 1 año o 2 años sin gas. Lo que pasa que, en realidad, lo que se quiere hacer es aprovechar un poco estas circunstancias de guerra política para ver cómo se hace para esmerilar un poco esta cuestión del encargado del edificio. Yo no voy a entrar en esa. Sí, lo que digo es que me parece que hace falta una discusión mucho más seria y que hace falta muchísimo control, así como pasa con las inmobiliarias. Digo, pasa lo mismo con las administraciones de consorcios, con los grandes propietarios. Y me parece que ahí es donde se va a ver una baja en las expensas. Digo, si todos sabemos que las administraciones tienen un presupuesto y los propietarios tienen otro, digo, la realidad es que los fondos que se hacen... hay muchas administraciones que dicen que le pagan al encargado los aportes, y un día los propietarios se dan cuenta que nunca lo pagaron. Entonces se tiene que hacer un fondo de reserva como para... siempre, la falta de control, ¿no? Volvemos a la falta de control. Bueno, veremos cuando conozcamos... La falta de participación de la gente, les pedimos que intervenga para que sea protagonista del cambio. Claro, y los consorcios se encuentran con que deben 1 millón de pesos por aportes que les descontaron y que nunca los pagaron. El gobierno de la ciudad puede controlar los ascensores. Cuando hay algún defecto, ahí sí pasárselo al consorcio. Claro. Bueno, veremos entonces qué sucede cuando también conozcamos un poquito más la letra chica del asunto, que en definitiva no la tenemos. En lo que sí creo que hay una enorme coincidencia, por lo menos entre ustedes, es que es necesario bajar las expensas. Tiene que bajar las expensas porque la morosidad es cada vez mayor, está en el 20% y va a seguir aumentando. Además es mentirosa porque hay padres que se mudaron con los hijos, hijos con los padres, gente que pasa de departamentos de 4 ambientes a 3, a 2, a 1
por no poder pagarla, que se muda a barrios más periféricos para poder afrontar las expensas. Tiene que regularizarse porque es una bola de nieve que puede crear un caos Tengamos social. en cuenta que la luz aumentó un 1.700% y eso impactó muchísimo las expensas. Claro, los las servicios tarifas también, es supuesto. central para que bajen las expensas. No somos grandes consumidores. Las luz y gas tienen que bajar y agua tiene, está bien, tiene que bajar a los precios de viviendas particulares, porque no vivimos en consorcio porque nos dan las ganas. Preferimos vivir en casa, vivimos en consorcio para abaratar costos y resulta que nos dan por la cabeza y aumentan los costos. Muchísimas